Muy bien. Otra formación anatómica que tenemos que recordar es la formación anatómica que se encuentra en el muslo, en el tercio inferior del muslo. Tenemos acá un músculo que es el músculo vasto interno en la cara anterior del muslo, que está formando el cuádriceps crural junto con el vasto externo, el resto anterior y el músculo crural que está debajo. Vamos a formar el cuádriceps crural. El vasto externo en la parte anterior, el aductor mayor en la parte posterior y un tabique fibroso grueso que va a ir del vasto externo hacia el aductor mayor. Ok, este tabique va a formar una especie de conducto acá entre el vasto externo, el aductor mayor y el tabique. Este conducto se le va a llamar el conducto de Hunter. ¿Por qué? Porque a esta aponeurosis, a este tabique fibroso grueso que va del vasto externo al aductor mayor, se le llama la aponeurosis de Hunter. Entonces, ¿para qué es importante? ¿Por qué es importante conocer? Por el contenido que tiene este conducto de Hunter o conducto de los aductores. En el conducto de Hunter vamos a encontrar la arteria femoral, la vena femoral, que llegado al conducto de Hunter hacia la parte inferior se van a dirigir hacia atrás atravesando el hiato de los aductores o hiato de Hunter para pasar a la región posterior, ¿no? A la región poplitea, cambiando de nombre a arteria y vena poplitea. Además de la arteria y la vena femoral vamos a encontrar un nerviecito pequeño, ¿no? Delgado. Este nervio es rama del nervio crural y se va a llamar nervio safeno interno. Este nervio va a acompañar a la vena y a la arteria femoral, pero se va a alejar de estos cuando pasan a la región posterior y se va a hacer superficial, adosándose a lo que es la vena safena interna. De ahí viene su nombre, ¿no? Y va a llegar a inervar o va a dar la sensibilidad a la cara interna de la pierna, hasta el tobillo inclusive. Entonces, ¿por qué es importante conocer este conducto de los aductores o el conducto de Hunter? Porque en esa zona está discurriendo la arteria y la vena femoral. Y por ejemplo, cuando hacen amputaciones de la pierna supracondilias, van a identificar estos vasos femorales en esta zona, ¿no? Para ligarlos y seccionarlos. Muy bien, el conducto de los aductores, dice, o conducto de Hunter, está limitado por el vasto interno y los aproximadores mayor y largo. En su interior discurren el nervio safeno, la arteria femoral, el nervio safeno, la arteria femoral y la vena femoral, la arteria femoral y la vena femoral, y el nervio safeno y la vena femoral. La respuesta es el nervio safeno, la arteria femoral y la vena femoral, como habíamos visto, ¿no? La C. Muy bien. Otra formación anatómica importante que tenemos que tener en cuenta en la región, en el miembro inferior, en la región superior, es en la región crural el triángulo de Scarpa. ¿Okay? El triángulo de Scarpa o triángulo femoral va a estar delimitado hacia arriba por el ligamento inguinal, hacia afuera por el músculo sartorio y hacia adentro por el primer aductor, ¿no? O el aductor mediano. Van a formar un triángulo. En este triángulo va a estar discurriendo el paquete vasculonervioso femoral, la vena, la arteria y el nervio femoral, en un conducto, un canal que le van a hacer el músculo pectíneo y el músculo psoas ilíaco hacia afuera, ¿no? Forman una especie de V donde van a estar adosados este paquete vasculonervioso. El techo del triángulo de Scarpa va a ser una fascia en la cual va a estar atravesada por múltiples elementos.
va a estar atravesada por las venas que van a desembocar en la vena safena o en la femoral, las ramas de la arteria femoral que van a salir de esta y se van a dirigir a las zonas de las partes blandas, los nervios que van a dar la inervación sensitiva a esta zona, por lo cual va a estar agujereada en muchas partes y por eso se va a llamar la fascia cribiformis, ¿ok? Porque va a estar acribillada por muchos orificios, de ahí viene su nombre, la fascia cribiformis. Entonces, recuerde, este triángulo está formado por el ligamento inguinal hacia arriba, el músculo sartorio hacia la parte externa y el aductor mediano o primer aductor hacia la parte inferior. El piso de este triángulo va a estar formado por el pectíneo y por el psoas ilíaco. Y dentro se va a encontrar el paquete vasculonervioso femoral, vena, arteria y nervio femoral. Muy bien, la pregunta dice, ¿el triángulo de Scarpa o triángulo femoral incluye a todos los siguientes músculos excepto aductor mediano, sartorio, psoas ilíaco, recto interno y pectíneo? Como hemos observado, el aductor mediano es el límite interno del triángulo de Scarpa, el sartorio es el límite externo, el psoas ilíaco junto con el pectíneo forman la base del triángulo de Scarpa, y el que no tiene que ver acá es el recto interno, ¿no? Que está bastante alejado del triángulo de Scarpa y es un músculo de la región interna del muslo que pertenece a los músculos aductores, ¿no? La respuesta es la D. Muy bien, vamos a conversar ahora sobre los triángulos del cuello, ¿no? Que son formaciones musculares que vamos a delimitar ahorita. El cuello, la región cervical, tiene una forma más o menos cuadrilátera. Este cuadrilátero está dividido en dos triángulos, uno posterior y uno anterior, debido a un músculo que es un músculo grande, que es el esternocleidomastoideo. Este músculo va a dividir a la región cervical en dos triángulos. En el triángulo posterior o supraclavicular vamos a encontrar las ramas o los troncos primarios del plexo braquial y algunas cadenas ganglionares. ¿Por qué es importante este triángulo supraclavicular o triángulo posterior? Porque, como hemos dicho, vamos a encontrar los troncos primarios del plexo braquial y es una zona donde se puede acceder para hacer bloqueo del plexo braquial en caso de que uno quiera anestesiar el miembro superior. Además de eso, vamos a tener aquí algunos ganglios. Cuando existe, por ejemplo, adenomegalias en la región cervical, los ganglios que se prefieren biopsiar son los ganglios que están en esta región, en la región posterior. Muy bien, en la región anterior vamos a tener un triángulo grande que va a estar subdividido en varios triángulos pequeños debido a la presencia de algunos músculos. El músculo homoioideo, por ejemplo, que es este que está acá, que va del ángulo de la escápula se dirige hacia adelante, forma un tendón intermedio a partir del cual va a dirigirse hacia arriba y hacia adelante, va a cambiar de dirección para insertarse en el hueso hioides. Este músculo, la porción anterior o el vientre anterior del homoioideo, va a dividir el triángulo en dos partes. Un triángulo anterior, que va a ser el triángulo muscular, delimitado por el esternocleidomastoideo hacia atrás, la línea media hacia adelante y el vientre anterior del homoioideo hacia atrás, y va a estar conteniendo las estructuras, digamos, viscerales del cuello, ¿no? Se llama triángulo muscular, ¿por qué? Porque va a estar cubierto por músculos acintados que van a ir del esternón
del manubrio esternal y la clavícula hacia el músculo hioides. Estos músculos son el esterno-hioideo, el esterno-tiroideo y el tiroideo, que están ahí, ¿no? En esa región. Son músculos de la región cervical. Detrás de esos músculos vamos a tener la laringe, la faringe hacia atrás, la tráquea debajo de la laringe, el esófago en la parte más posterior, la glándula tiroides junto con las paratiroides, y de lejos es el triángulo más importante en la región cervical. Tenemos además otro músculo, que es el músculo que tiene dos vientres, ¿no? Este músculo, que es un músculo digástrico, va a dirigirse del apoismastoides hasta el hueso hioides, y del hueso hioides se va a dirigir hacia la mandíbula. Va a dividir al triángulo superior en dos triángulos más pequeños. Hacia la parte inferior está el triángulo carotídeo, cuyo contenido principal es la arteria carótida, y hacia la parte superior va a estar el triángulo submandibular, cuyo contenido principal va a ser la glándula submandibular y la arteria y la vena faciales, que van a estar pasando del cuello hacia la cara a este nivel, ¿no? Este es un esquema de lo que habíamos dicho. La región cervical, que va a estar dividida en dos triángulos grandes, un triángulo posterior o supraclavicular, ¿no? Cuyos límites son la clavícula hacia abajo, el trapecio hacia atrás y el esternocleidomastoideo hacia adelante. La región anterior, el triángulo anterior, va a estar subdividido en varios triángulos, que son el triángulo muscular hacia la parte anterior, el triángulo carotídeo hacia la parte posterior y superior, y el triángulo submandibular, que va a estar en la región superior. Muy bien, el llamado triángulo muscular, dice la pregunta, del cuello contiene, excepto la laringe y la faringe, la tráquea y la tiroides, el esófago, la paratiroides, o contiene todo lo anterior, ¿no? La respuesta es todo lo anterior, ¿no? Contiene a todos. Está la laringe, la faringe, la tráquea, la tiroides, el esófago y las glándulas paratiroides también. Muy bien, vamos a hablar algo rápido sobre la anatomía de las costillas, ¿no? La caja torácica está formada por las vértebras dorsales, el esternón hacia adelante y las costillas que van a unir las vértebras con el esternón, ¿no? Gracias a los cartílagos costales, que van a unirse en la parte inferior para formar un tronco común. Como ven acá, está dividido en varios colores. Las costillas que están pintadas de color rojo son las costillas verdaderas, que tienen su cartílago propio, su cartílago costal propio para articularse con el esternón. En verde tenemos las costillas falsas, que van a unirse en un solo cartílago costal y van a dirigirse hacia el esternón, y las costillas flotantes, que son las costillas más inferiores, que no tienen inserción o articulación con el esternón. Una costilla típica va a tener las siguientes partes. Va a tener la cabeza, que se va a articular con las vértebras correspondientes mediante sus hemifacetas superior e inferior. Va a tener un cuello, un tubérculo, va a tener el ángulo de la costilla, que es la parte más angulada que existe, ¿no? Parte más curva que hay. Va a tener la cara externa o exotorácica, la cara interna o endotorácica y el canal subcostal, que es importante conocer, donde van a estar adosados el paquete vasculonervioso intercostal. Si nosotros hacemos una sección, ¿no? Hacemos una sección de la disposición de las costillas y los músculos intercostales, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Como se ve en el gráfico, la costilla superior, la costilla inferior, los músculos intercostales, externo, interno, intermedio,
en el borde inferior de las costillas van a estar discurriendo la vena, la arteria y el nervio intercostal correspondiente. Esta relación anatómica es importante conocer. ¿Por qué? Porque en el caso de hacer, por ejemplo, una toracocentesis o una punción torácica o realizar un drenaje torácico, la vía de acceso siempre debe ser el borde superior de las costillas, porque si penetran por el borde inferior, lo que van a producir es lesión del paquete vasculonervioso intercostal con el consiguiente sangrado, ¿no? Que puede ser profuso y difícil de cohibir. Como les decía, las partes de una costilla son la cabeza, el cuello, el cuerpo, el tubérculo, el ángulo, el surco y la cresta, que es el borde superior. Esas son las partes, digamos, de una costilla tipo, o sea, de la segunda hasta la última costilla verdadera. La primera costilla, que es la primera, que es el límite superior del tórax, va a tener ciertas particularidades. No va a tener una cara externa e interna, sino por su posición va a tener una cara superior y una cara inferior. Y en la cara superior va a insertarse un músculo, que es el músculo escaleno, que topográficamente es importante. ¿Por qué? Porque va a dividir o va a servir de límite para identificar a los troncos primarios y a la arteria subclavia. No, existen tres escalenos, un escaleno anterior y dos escalenos más que están hacia atrás, que es el escaleno medio y el escaleno posterior. Entre los escalenos medio y posterior y el escaleno anterior va a existir un triángulo, ¿no? Cuya base es la primera costilla, y por ese triángulo van a discurrir de la región cervical hacia el miembro superior la arteria subclavia y el plexo braquial con sus troncos primarios. Al insertarse este escaleno anterior en la costilla, va a producir una impresión a la cual le van a llamar el tubérculo de Lisfranc. El tubérculo de Lisfranc se encuentra solo en la primera costilla, y es importante que recuerden esto, ¿ok? Donde se va a insertar el escaleno anterior, que va a servir de límite, como les decía, para encontrar el plexo braquial, ¿no? Con sus troncos primarios, donde se puede hacer bloqueo del plexo braquial en anestesia, y la arteria subclavia. Muy bien, la pregunta 37 dice: el tubérculo de Lisfranc se encuentra ubicado en la primera costilla, la séptima, la novena, la décima o la duodécima. No, la respuesta es la primera. Recuerden, el tubérculo de Lisfranc en la primera costilla es la única que tiene, ¿no? El tubérculo de Lisfranc es un accidente único. Muy bien. La siguiente dice: el paquete vasculonervioso intercostal discurre en relación a las costillas por su cara externa, su cara endotorácica, su borde inferior, su borde superior o su extremo posterior. La respuesta en este caso es su borde inferior, ¿ok? Su borde inferior. Recuerden, por eso, que cuando se hace una punción o un drenaje torácico, la vía de acceso siempre es el borde superior de las costillas. Muy bien, para terminar vamos a hablar de una región que se encuentra ubicada en la caja torácica entre los dos pulmones. Entre los dos pulmones. A esa región se le llama mediastino, ¿ok? El mediastino va a tener como límite superior la primera vértebra dorsal, la primera costilla y el manubrio del esternón. Como límite inferior, el centro frénico o el diafragma. Y como límites laterales, las pleuras. En esa zona, en el mediastino, vamos a encontrar órganos que están ahí, como el corazón, el pericardio, y también órganos que están de paso, que salen del tórax y se dirigen hacia el abdomen, o vienen de la región cervical y se van a dirigir al abdomen también, ¿no? El mediastino está dividido en dos partes en forma arbitraria por
por un plano que pasa desde el ángulo de Lois, que es la unión del manubrio con el cuerpo del esternón, hacia la cara anterior de la vértebra dorsal 4, de D4. Ese plano, que está a la altura de D4, va a servir para dividir el mediastino superior, a todo lo que está por encima, del mediastino inferior, de todo lo que está abajo, ¿no? En el mediastino inferior vamos a tener tres partes: un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. El mediastino medio es donde vamos a encontrar el pericardio, el corazón, los nervios frénicos, ¿no? Los nervios frénicos son ramas de C4 que van a ir de la región cervical y van a dirigirse hasta el diafragma, al cual lo van a inervar. Son los músculos inspiradores por excelencia, por los nervios que producen la inspiración. Y también vamos a tener los pedículos pulmonares. En el mediastino inferior, en la parte anterior, vamos a encontrar algunos ganglios linfáticos. En los pacientes pediátricos vamos a encontrar el timo, y en los adultos los vestigios de esta glándula. Y en el mediastino posterior vamos a tener algunas estructuras que van a estar de paso, ¿no? El esófago, el plexo esofágico, los nervios vagos, la aorta descendente, el conducto torácico y las venas ácigos y hemiácigos. En el mediastino superior vamos a encontrar el timo, los grandes vasos, o sea, la arteria aorta, la vena cava superior, los nervios frénicos, ¿no? Que están dirigiéndose hacia el diafragma, los nervios neumogástricos, ¿no? El nervio laringio recurrente izquierdo, que es rama del nervio neumogástrico izquierdo y que se va a dirigir hacia la laringe, ascendiendo por el mediastino, por eso se llama recurrente. Recuerden que el nervio laringio recurrente derecho, que es rama también del vago, nace por debajo de la subclavia. Por eso es que no llega al mediastino. En cambio, el nervio laringio recurrente izquierdo sí está en el mediastino superior. El conducto torácico también va a estar algunos músculos prevertebrales, ¿no? Del mediastino, lo que deben recordar y tener en cuenta es este cuadro, ¿no? Que les va a decir qué estructuras hay en el mediastino superior y en el mediastino inferior. Estos son esquemas que nos muestran el contenido del mediastino, ¿no? Acá tenemos la tráquea, que tiene la relación con el esófago, ¿no? La arteria aorta, que está pasando por encima del bronquio izquierdo, y el laringio recurrente, que está ascendiendo, que es rama del vago, que va a formar después unos plexos, que son los plexos cardíacos, y después se van a formar unos plexos pre y posesofágicos, ¿no? Que van a corresponder a los nervios vagos. Este esquema nos sirve para hablar de una estructura anatómica que es muy importante y muchas veces se conoce poco, que es el conducto torácico. El conducto torácico es el vaso más grande y más importante de drenaje linfático que existe en el organismo. El conducto torácico va a nacer a la altura de L1 o L2 por una dilatación a la cual le van a llamar la cisterna del Kilo o cisterna de Pequet. Esta cisterna del Kilo de Pequet va a recibir los afluentes de los miembros inferiores, de la pelvis y del abdomen. De la parte superior de esta cisterna del Kilo va a salir o va a emerger el conducto torácico. El conducto torácico que va a atravesar el diafragma y se va a dirigir hacia el confluente yúgulo subclavio izquierdo, donde va a desembocar. Y antes de desembocar va a recibir los afluentes linfáticos del miembro superior izquierdo, del hemitórax izquierdo, del cuello y el hemicráneo izquierdo. Como ven, la mayor parte del cuerpo está drenado por el conducto torácico. Existe otro vaso que también es importante, pero que es de menor calibre y de menos longitud, que es la gran vena linfática. La gran vena linfática
va a recibir los afluentes del resto del organismo, ¿no? Del miembro superior derecho, de la parte superior derecha del tórax y del cuello y el hemicráneo derecho, y va a desembocar en el confluente yúgulo-subclavio derecho. Muy bien. La siguiente pregunta, la 39, dice: el mediastino posterior contiene excepto el esófago, el plexo esofágico, el corazón, la aorta descendente, el conducto torácico y las venas ácigos y hemiácigos. El mediastino posterior contiene excepto, dice, ¿no es cierto? Lo excepto sería el corazón. El corazón, recuerden, se encuentra en el mediastino medio, ¿no? Junto con el pericardio, los nervios frénicos, que van a estar ocupando todo el mediastino medio. Muy bien. La pregunta 40 dice: de las siguientes estructuras, una no se encuentra en el mediastino superior: la tráquea y el esófago, la vena cava superior e inferior, el callado de la aorta, el timo y los nervios neumogástricos. No, la respuesta en este caso es la B, ¿no es cierto? La vena cava superior e inferior. ¿Por qué? La vena cava superior se encuentra en el mediastino superior, ¿no? Es uno de los elementos más importantes, pero la vena cava inferior no está en el mediastino superior, ¿no es cierto? Hay veces ni siquiera se le puede hallar, se le puede describir en el mediastino. En todo caso, si llega a la parte mediastinal, estaría en el mediastino inferior y medio, no en el mediastino superior. Muy bien, con esto concluimos la revisión de la parte de anatomía del primer capítulo. Nos estaremos encontrando en los siguientes días para completar el estudio de la anatomía, ¿no? de los tips, de las probables preguntas, probables temas que puedan tomarles en el examen. Muchas gracias.